Ya que hemos considerado, hermanos, las cualidades del Consolador, pasemos ahora a considerar los medios de la consolación. Y dentro de los medios a través de los que el Espíritu Santo produce la consolación en los creyentes, el primero de ellos y el gran medio de consolación del Espíritu Santo es precisamente lo primero que se anuncia de Él, que estaría con nosotros y moraría en nosotros para siempre. Acompáñenme a leer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 14, versículo 15 al 18. Juan, capítulo 14, 15 al 18. Dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que permanezca con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hasta allí. Así que con la ayuda del Señor vamos a considerar el día de hoy la morada del Consolador. La morada del Consolador. Y vamos a considerar este tema a través de los siguientes encabezados. Primeramente vamos a considerar en lo que no consiste la morada del Consolador. ¿En qué no consiste la morada del Consolador? Para enseguida considerar en lo que consiste. Y por último, ver una conclusión al respecto. Pero consideremos primeramente, hermanos, qué es en lo que no consiste la morada del Consolador. El versículo 17, hermanos, nos declara la morada permanente del Espíritu Santo en nosotros como medio de consuelo. Miren el versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hasta allí. Cuando oímos, hermanos, que el Espíritu Santo morará en nosotros, es claro por todos los textos que proclaman esta verdad que, primeramente, esta morada se limita a los discípulos del Señor, a los creyentes verdaderos, a los que han sido genuinamente regenerados por el mismo Espíritu Santo y a ningún otro más. Lo primero que tenemos que aclarar, hermanos, es que cuando el Espíritu viene a morar en aquellos que son creyentes verdaderos. Es decir, que el Espíritu Santo viene y cuando regenera el corazón, cuando implanta el principio de vida en el alma, a partir de allí el Espíritu viene a morar en los creyentes, viene y permanece allí. Y está allí por el mismo Espíritu que Él creó para dar vida a cada uno de los creyentes. Es así como solamente aquellos que han sido genuinamente salvos, regenerados por el Espíritu Santo, es que pueden tener la morada del Espíritu Santo en sus corazones. Si no ha ocurrido una regeneración en sus corazones, entonces el Espíritu Santo no puede ni morará con ninguna persona en estas condiciones. Esta sola declaración, hermanos, nos conduce de manera natural a descartar muchas de las formas
en las que se puede pensar que el Espíritu Santo habita en los creyentes verdaderos. Pero en esta ocasión solo vamos a considerar tres formas en las que el Espíritu no mora en nosotros, o tres formas en las que no debemos pensar que consiste la morada del Espíritu Santo. Primeramente, hermanos, y teniendo claro, insisto, en que esta morada no ocurrirá en aquellos que no son creyentes verdaderos. En los que sí lo son, aún así, la morada del Espíritu Santo, en primer lugar, no es una morada esencial. Es decir, no hay una morada esencial del Espíritu en el creyente. La morada del Espíritu Santo en los creyentes verdaderos no consiste o no se deriva en este caso del atributo de la omnipresencia del Espíritu Santo, sino que es más bien una morada personal. Es decir, que cuando la palabra de Dios nos dice que el Espíritu mora en los creyentes, no debemos pensar que la esencia del Espíritu Santo, la sustancia de lo que es el Espíritu Santo, que a la vez es la misma sustancia del Padre y la misma sustancia del Hijo, no es que la sustancia del Espíritu Santo mora en los cristianos. No es así. Ni por el atributo de la omnipresencia, la esencia de Dios viene a introducirse en el creyente en la morada del Espíritu Santo. No, sino que la morada del Espíritu Santo en el creyente es una morada personal. Es decir, que aquí estamos distinguiendo entre la persona y la esencia del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que en la Trinidad, las tres personas de la Trinidad comparten esencia. En cambio, son tres personas distintas. En lo que aquí consiste entonces la morada del Espíritu es personal, mas no esencial. El atributo de la omnipresencia divina es esencial a la naturaleza divina, por lo tanto, no es de él como de una persona distinta en la Trinidad, sino como de Dios esencialmente. Lo que aquí se promete, hermanos, es una habitación personal del Espíritu en los creyentes. Lejos de las proposiciones del panteísmo, aquí hay, hermanos, una promesa que involucra a la persona del Espíritu Santo en una habitación o morada personal. No se trata entonces tampoco de esa noción panteísta en la que muchas personas piensan que como Dios está en todas partes y que como todo fue creado por Dios, entonces piensan que todo tiene una parte de Dios en sí mismo. Eso es panteísmo. Eso es pensar que entonces Dios está en toda la materia. Esto no es así, ni es esta clase de morada la que aquí se está prometiendo, sino que es una morada personal, es decir, de la persona, porque es una morada voluntaria. ¿Y la voluntad en dónde radica, hermanos? En la personalidad. En ese sentido, la Escritura nos enseña que en la Trinidad, por ejemplo, el Padre tiene una voluntad, el Hijo tiene una voluntad y el Espíritu Santo tiene una voluntad. Y esta voluntad se refiere y está asignada a la persona, no a la esencia. Por lo tanto, dado que el Espíritu Santo será enviado y como vimos, vendrá voluntariamente, lo que se está prometiendo aquí es entonces una morada
personal de la persona. Y es por eso que esta promesa es una promesa libre de Dios, porque depende de un acto libre de la voluntad de la persona del Espíritu Santo. Lo segundo que no es, o en lo que no consiste la morada del Espíritu Santo, es que no consiste en una unión personal o hipostática. Ya tenemos claro que la persona del Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Pero esta morada, hermanos, no es una unión, sino una morada. Pues si fuese una unión, estaríamos hablando de que la unión de la persona del Espíritu Santo se está uniendo a la persona del creyente, lo cual, hermanos, ocasionaría consecuencias teológicas, por no decir que estratosféricas. En la morada de la persona del Espíritu Santo en los creyentes no se efectúa ninguna unión de tipo personal entre ellos. Lo que llamamos unión personal es la unión de dos naturalezas en la misma persona. De esta naturaleza, como vimos, es la unión hipostática en la persona del Hijo de Dios. En este tipo de unión solo puede haber una persona. No puede haber dos personas en ese sentido, en esa clase de unión. Hay una unión y es de las naturalezas en una sola persona. Y esa unión es una unión única, como vimos en la persona del Hijo de Dios, mas no se puede replicar en ninguna otra persona o ser. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen: en esta inhabitación del Espíritu, consista en lo que consista, no se produce ninguna unión personal entre él y los creyentes, ni es posible que pueda producirse tal cosa, pues él y ellos son personas distintas, y mientras sus naturalezas sean distintas, deben permanecer así eternamente. Termina la cita. De manera, pues, hermanos, que no se trata de una unión. La morada del Espíritu Santo no se trata de una unión entre el Espíritu Santo y el creyente. No es una morada. Lo tercero que no es, o en lo que no consiste la morada del Espíritu Santo, es que no consiste en una morada metonímica. Es decir, la morada del Espíritu Santo en los creyentes no es metonímica. La metonimia es una figura retórica que nombra a una cosa por su relación natural con otra. Por ejemplo, cuando la Escritura nos dice que la copa de bendición que bendecimos representa la sangre de Cristo, ahí hay una metonimia. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque la copa se está refiriendo a la copa, al objeto, no se está refiriendo a lo que contiene el objeto, que en este caso es el vino. El vino es lo que representa la sangre de Cristo. Pero cuando el texto dice esta copa, es una expresión metonímica. Eso es metonimia. Se está nombrando una cosa por su relación natural con la otra. Otro ejemplo de metonimia, hermanos, es cuando se nos dice que Moisés es leído en las sinagogas. ¿Moisés es leído en las sinagogas?
¿Significa que tiene letras en todo su cuerpo y lo leen? No, es una expresión metonímica en donde se está refiriendo, en este caso, a los escritos de Moisés, como Moisés mismo. ¿Me explico? Esa es entonces la relación que hay. Se nombra una cosa por la otra debido a su relación natural que tiene. De esta forma, hermanos, en la morada del Espíritu Santo en los creyentes, no se trata de una expresión metonímica, es decir, que se diga que el Espíritu mora en los creyentes, pero que lo que mora en realidad son sus operaciones. ¿Me explico? Como si se dijera, es que el Espíritu está en los creyentes, el Espíritu Santo, pero bueno, no en sí el Espíritu, en realidad lo que está sería las operaciones. No, esa no es la morada del Espíritu Santo. La morada no se refiere meramente a las operaciones del poder del Espíritu en el interior de los creyentes, sino que se trata de una morada real y personal. Recuerden que las operaciones del Espíritu Santo ocurren en muchas personas, hermanos, incluso en los incrédulos. Por lo que aquí, hermanos, no se está tratando entonces de decir que por las operaciones del Espíritu, el Espíritu mora en. No, porque el Espíritu puede ejercer sus operaciones sin tener una morada en las personas. El Espíritu Santo puede obrar donde y como le plazca sin ninguna presencia especial. Así como ha obrado en los incrédulos, como hemos visto desde el principio de esta serie, el Espíritu incluso ha otorgado dones a personas incrédulas, como profecías, ¿se acuerdan? Y cosas así. Pero esas operaciones no significan la morada del Espíritu Santo. Lo que aquí se está prometiendo es que el Espíritu Santo mismo vendría en su persona divina a hacer una morada personal, especial y, vamos a decirlo así, en cierta forma mística en los creyentes. ¿Y por qué en cierta forma mística? Porque hay muchas cosas, hermanos, y asuntos que no conocemos de eso. Místico, recuerden, significa misterioso. Místico significa misterioso. Pero veamos entonces qué es en lo que sí consiste la morada del Espíritu. Acompáñenme a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y vamos a leer solamente el versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice la palabra del Señor. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hasta allí. Dado que, como vimos, hermanos, el Espíritu Santo es enviado para habitar en los creyentes en lugar de Cristo o en nombre de Cristo y para tomar todo lo de Cristo para los creyentes, es que en este versículo se le llama el Espíritu de Cristo. La razón por la que aquí se nos
menciona al Espíritu como el Espíritu de Cristo, es porque vendría en lugar de Cristo, en nombre de Cristo, para tomar todo lo de Cristo y aplicarlo a los creyentes. Es entonces el Espíritu de Cristo. Así que, ojo hermanos, toda unión, relación, participación de Cristo y de su obra fluye del manantial del Espíritu Santo habitando en los creyentes verdaderos. No puede haber unión, relación, ni participación de la persona y de la obra de Cristo si no es por el manantial, la fuente del Espíritu Santo. Por eso también se llama el Espíritu de Cristo. Porque nuestra unión con Cristo depende del Espíritu Santo. Nuestra relación con Cristo depende del Espíritu Santo. Y nuestra participación de Cristo depende y fluye del Espíritu Santo. De hecho, el primer efecto bendito de esta habitación o morada del Espíritu Santo en nosotros consiste precisamente, hermanos, en la unión con Cristo. Esa unión con Cristo que es una unión vital, es una unión eterna, pero es vital. Es una unión subjetiva y desde que es eterna, y es objetiva cuando es vital. De manera entonces que cuando el Espíritu Santo vivifica al creyente, regenerándolo, dándole vida, entonces el Espíritu Santo se convierte en el vínculo de su unión con Cristo. La primera obra, el primer efecto bendito de la habitación del Espíritu Santo es que los creyentes sean unidos a Cristo. La habitación o morada del Espíritu Santo en el creyente verdadero es la base y la subsistencia de la unión mística o misteriosa con Cristo. Sin el Espíritu Santo no puede haber unión misteriosa de los creyentes con Cristo. No estamos unidos a Cristo sin el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Por qué? ¿O cómo es que ocurre esto? ¿Por qué no podemos estar unidos a Cristo sin la morada del Espíritu Santo en nosotros? Bueno, porque sencillamente, como ustedes deben recordar, el Espíritu Santo le fue dado sin medida a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, como ya se vio en los domingos pasados, tenía que ascender al cielo y estar allá en su naturaleza humana. Y allá está a la diestra del Padre. Y por esa razón, hermanos, es que es mencionado como sentado a la derecha del Padre, porque allí está en su naturaleza humana. Ahora, pero si Él está allá y por esa razón dijo, tengo que enviar a un consolador porque yo ya no puedo estar aquí, porque como vimos, la naturaleza humana no es omnipresente, solo puede estar en un solo lugar, está a la diestra del Padre, entonces no está aquí en la tierra. ¿Cómo entonces estamos unidos a Cristo? ¿En su naturaleza divina? No. ¿Su esencia omnipresente de Dios viene y mora en nosotros? No, pues por eso dijimos al principio, lo primero que no consiste la morada del Espíritu Santo es una morada esencial, es decir, no se trata de la esencia de la naturaleza divina. Por tanto, entonces, si
nuestra unión con Cristo no se basa en la naturaleza divina de Cristo, ni se basa en su esencia divina, entonces ¿cómo puede estar unido con nosotros? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, como decíamos, recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue lleno sin medida de la plenitud del Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? Y este Espíritu moró y mora en la naturaleza humana de nuestro Salvador en toda plenitud. Ahora bien, siendo el Espíritu Santo enviado también para morar del mismo modo y actuar, aunque en una medida limitada en todos los creyentes, surge entonces de ello un común denominador, que es una persona. ¿Me están siguiendo? Y por ende, entonces, una unión mística de la que el Espíritu Santo es el vínculo vital y principal. Así pues, hermanos, si el Espíritu está en Cristo y está en el creyente, entonces el vínculo es el Espíritu. El Espíritu es indivisible. El Espíritu Santo es indivisible, es eterno y es omnipresente. Y de la misma forma que habita en toda plenitud en Cristo y habita también en todos los creyentes, esta realidad, hermanos, produce una unión, un vínculo que une tanto a los creyentes como a Cristo. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen: nuestra unión con Cristo es inmediatamente en y por la nueva criatura que hay en nosotros. Porque la naturaleza divina que procede del Espíritu de Santidad es pura y santa. A esta y por esta nueva criatura el Señor Cristo se comunica a nuestras almas y conciencias, y por ella tenemos todo nuestro trato con Él. Termina la cita. Observan entonces, hermanos, cómo y por qué los que no han tenido esta nueva criatura, ese espíritu que el Espíritu Santo genera como nueva criatura en la regeneración, no pueden ser unidos a Cristo ni pueden participar de Cristo, porque Cristo comunica a nuestras almas y conciencias toda gracia por medio de esta nueva criatura, o más bien a esta nueva criatura por medio del Espíritu Santo. Si no hay una nueva criatura viva, espiritual, santa, entonces no tienen ningún punto de conexión a donde llegar. ¿Me explico? Ahora bien, adicional a lo anteriormente dicho, el Espíritu Santo mora en los creyentes sosteniendo también, hermanos, el principio de vida espiritual que implantó en nosotros, es decir, la nueva criatura. El Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, sosteniendo el principio de vida espiritual que implantó en nosotros. Es decir, hermanos, que no es que yo soy nueva criatura y ahora puedo hacer lo que sea o puedo ir yo a donde sea como si portara mi propia antorcha independiente de la lumbre de la que tomó su fuego. Porque las 7 lámparas del candelabro deben ser alimentadas del aceite, cada una con su propio canal, nos dice Zacarías 4:2. De manera, hermanos, que
La vida que posee la nueva criatura no es una vida propia, no es una vida suya que le pertenece ya y entonces puede andar alejada y separada del Espíritu Santo y hacer como pueda o como quiera. Que algún día, tal vez en la eternidad, pudiera decir, pues Espíritu, pues mejor yo camino por allá y tú caminas por allá y cada quien vayamos por nuestro lado, que al cabo yo puedo vivir y sustentarme por mí mismo. ¿Me explico? Eso no es posible, hermanos, pues la vida de la nueva criatura procede del Espíritu Santo y como las 7 lámparas del candelero, necesita ser alimentada del aceite del Espíritu Santo. Porque en Él está la vida. Y Él sostiene la vida de toda existencia creada. Y su morada en el creyente verdadero le hace entonces un creyente verdadero. Y le sostiene siendo un creyente verdadero. La morada del Espíritu Santo hace eso. El día que el Espíritu Santo dejara de morar en el creyente dejaría de ser creyente. Dejaría de ser salvo. Dejaría de ser santo. Dejaría de ser todo lo que es. Porque es la morada del Espíritu Santo la que le otorga vida y le comunica todas las gracias de Cristo y toda la participación de Cristo. Miren entonces la importancia de esta morada. Mientras somos cristianos. Si por alguna razón no estuviera, no lo seríamos. Pero esto no es posible, hermanos, como vamos a ver después. Hay una garantía de que esta morada es eterna. De hecho, ya se nos está diciendo aquí desde el principio que esta morada es eterna, que estará siempre con nosotros. Pero ese sello lo vamos a ver después. Asimismo, el Espíritu Santo mora en los creyentes también, hermanos, preservando la raíz y el principio de toda su gracia por su propio poder inmediato. El Espíritu Santo mora preservando la raíz y el principio de toda gracia, el principio de santidad y todo principio de gracia que fue dado en los creyentes, hermanos, está allí porque el Espíritu Santo está allí y permanece en ellos. Esa es la razón, hermanos, y escuchen esto que es muy importante. Esa es la razón por la que todas las gracias en su ejercicio se llaman los frutos del Espíritu. Esta es la razón por la que todas las gracias en su ejercicio se llaman los frutos del Espíritu. Porque es el Espíritu el que está produciendo, primero el Espíritu fue el que produjo la vida, el que sustenta la raíz de todo ese principio y entonces el que alimenta, el que da todo lo que se necesita. Por tanto, los frutos que salen de allí, ¿de quién son? Del Espíritu. Porque está morando allí, está operando allí, está trabajando allí todo lo que es necesario. Por eso toda la labor y toda la obra se llama la obra del Espíritu. Se llama los frutos del Espíritu. Por eso todo aquello que se habla y se dice, hermanos, con respecto al Espíritu Santo, es llamado espiritual. Espiritual, ¿por qué? Porque procede del Espíritu Santo y de su morada en los creyentes. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito:
y no podemos actuar ninguna gracia sin su operación eficaz en esto. Dios obra en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, no hay parte de nuestra voluntad sola y separada de Él en obediencia que no sea la operación del Espíritu de Dios en nosotros, en cuanto es espiritual y santa. El Espíritu es el autor inmediato de toda acción buena o de gracia en nosotros, porque en nosotros, es decir, en nuestra carne, no mora el bien. Por eso el Espíritu de Dios, al morar en los creyentes, excita y aviva eficazmente sus gracias para que se ejerciten y actúen con frecuencia, mediante lo cual se incrementan y se fortalecen. Termina la cita. Observen, hermanos, qué expresiones tan significativas de la obra del Espíritu Santo. No hay nada que podamos hacer nosotros bueno o santo que no sea la obra del Espíritu Santo. No es nuestra en ninguna manera. Esta es la razón, hermanos, por la que el creyente se conserva en la gracia del Señor en humildad en medio de todas las cosas, porque el creyente no reclama para sí ser ahora un hombre bueno y santo, como muchos en el evangelicalismo cantan o dicen: ahora somos nuevas criaturas, ahora nosotros somos, como dicen ellos, la hechura de Dios, somos una obra de arte de Dios, pero todo esto como diciendo: ahora yo soy diferente. En ese sentido estricto, no soy yo el diferente, es el Espíritu Santo que mora en el creyente lo que hace todo aquello que es bueno y que es santo. Porque en nosotros, dice la Escritura, en nuestra carne o nuestra naturaleza humana, carnal, pecaminosa, no hay nada bueno. Por lo tanto, entonces, ¿de dónde viene toda cosa buena que podemos hacer? Del Espíritu Santo. Son los frutos del Espíritu Santo y no los nuestros. Esta es la razón por la que decíamos que es la persona del Espíritu Santo la que se promete para morada en los creyentes y no solo los efectos de su gracia y su poder, sino su persona en el interior de los creyentes. No solo los efectos, sino su persona. Y dado que está su persona, entonces se producen esos efectos. Así que, sí, también los frutos del Espíritu son los efectos en lo que consiste la morada del Espíritu Santo en los creyentes. En ese sentido, hermanos, sí, la morada del Espíritu Santo consiste en la persona del Espíritu Santo, pero también consiste o se refiere a los efectos del Espíritu Santo en el creyente. Son las dos cosas, pero una unida a la otra y una dependiendo de la otra. Esta morada del Espíritu también, junto con sus frutos, como expresa el contexto de nuestro versículo, hace del que lo posee un hombre espiritual, mientras su ausencia y la ausencia de sus frutos identifican a un hombre carnal. ¿Cómo se identifica a un hombre carnal? Porque la morada del Espíritu Santo no está en él. Pero como nadie de nosotros podemos ver la morada en él,
Solo podemos ver los frutos, o ya sea de la carne, o ya sea del Espíritu Santo. Si vemos los frutos del Espíritu Santo, entonces podemos saber que allí hay una morada del Espíritu Santo en esa persona. Pero si lo que vemos brotar de esa persona son los frutos de la carne, entonces sabremos a dónde pertenece. Dice el pastor puritano John Owen, cito nuevamente, la gran diferencia entre las dos casas que construyó Salomón era que Dios habitaba en una y Salomón habitaba en la otra. Aunque dos casas cualesquiera, en cuanto a su fabricación exterior, tengan la misma apariencia, si el rey habita en una y un ladrón en otra, la una puede ser un palacio y la otra una cueva de ladrones. Es esta habitación del Espíritu de la que dependen inmediatamente todos los privilegios de los creyentes y todas las ventajas que tienen por encima de todos los hombres del mundo. Termina la cita. Y la importancia, hermanos, de nosotros conocer estas cosas es que en la medida que las conozcamos, las podemos reclamar. En la medida que los conozcamos y lo entendamos, lo podemos pedir. En la medida que podemos entender estas cosas, entonces se producirá la fe. Porque la fe, recuerden ustedes, no existe en el vacío. La fe, hermanos, existe primeramente en base al fundamento de una promesa dada y una promesa también entendida, porque si una promesa no es correctamente entendida, entonces no se puede ejercer la fe, no puede existir la fe. Es como el típico Salmo 91, que muchos en el evangelicalismo leen y toman y dicen, mira qué promesas tan hermosas. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra y a ti no llegará. Así que háganle como quieran, que no me va a pasar nada y no va a caer mi negocio y no me va a pasar nada y lo declaro y cuánta cosa. Pero hermanos, esa es una promesa mal entendida, no se entendió correctamente y como no se entendió correctamente, entonces no se puede ejercer la fe y cualquier cosa que se ejerza en pro de esas cosas no es fe. Puede ser cualquier cosa, pero no fe. Esa es la razón por la que debemos esforzarnos en entender estas realidades, hermanos, por muy básicas que les parezcan o por muy complicadas que les parezcan, se deben esforzar en entenderlas cabalmente, porque si no las entendemos, no las podemos disfrutar. No se puede ejercer la fe porque, insisto, recuerden, la fe necesita un fundamento sólido, un testimonio firme de parte de Dios para poder ejercerse. De otro modo, no puede existir la fe. Pero veamos, hermanos, por último, entonces, una conclusión respecto a la morada del Espíritu Santo en los creyentes en esta introducción. Dada la importancia tan vital y tan trascendental, hermanos, de esta morada del Espíritu Santo en los creyentes, entonces se nos hace necesario, por lo tanto, además de entender estas verdades, rogar por ellas. Para que estas verdades, hermanos, puedan ejercerse en nosotros y producir, como vamos a ver enseguida, y producir poderosamente sus efectos, hermanos,
Primero tenemos que conocerlas, tenemos que entenderlas claramente, cabalmente, tenemos que ejercer la fe, pero también tenemos que pedirlas. Y ahí se ejerce también la fe, pidiendo estas cosas. Lucas 11:3, lo tienen allí, dice la palabra del Señor. Pues si vosotros, siendo malvados, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hasta allí. Noten, hermanos, que se nos manda a orar por el Espíritu Santo en nosotros, o la morada del Espíritu Santo en nosotros. Pero, ¿cómo si es una promesa? Entonces, ¿por qué debemos orar por ella? Pues precisamente porque es una promesa, porque es necesario pedir aquello que se ha prometido. No se puede pedir aquello que no se ha prometido. Si el Señor prometió que el Espíritu Santo vendría a morar en los creyentes, entonces debemos también pedirlo. Pero si ya mora, ¿debemos o podemos pedir por ella? Sí, hermanos, porque como veremos, esa morada también incrementa en sus operaciones y efectos. La actitud negligente del que duerme en el tiempo de la siega es incompatible con el Dios que nos manda pedir incluso por nuestro pan de cada día. Noten, hermanos, la mente de Dios. El Señor nos dice que debemos pedir nuestro pan cada día. ¿Por qué tenemos que hacer eso si el granero está lleno? Miren al Señor, encuentren la mente de Dios, tiene propósitos. Y son muchos. Pero observen entonces a lo que el Señor está moviendo al creyente, a que en todo tiempo sea diligente pidiendo y pidiendo y pidiendo, aun por aquellas cosas que parece que son seguras para sí mismo. Así, la morada del Espíritu Santo en nosotros debe ser nuestro pan de cada día. Debe ser nuestra necesidad de cada día. La morada del Espíritu Santo en nosotros debe ser nuestro anhelo de cada día. ¿Por qué? Porque, hermanos, aunque pueda morar y permanecer allí, número uno, puede ser contristado y por lo tanto sus operaciones disminuidas, enfriadas. ¿Y por qué? Ya nos dijo el texto, sed llenos del Espíritu Santo. Hay una medida que es necesario, a la que es necesario llegar. Hay una medida en la que se puede y se debe avanzar en la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, pedir la morada del Espíritu Santo implica también pedir todas aquellas impresiones por las que sabemos que Él está en nosotros. La morada del Espíritu Santo, hermanos, no solo es subjetiva, sino también en algunos casos es objetiva. Es decir, como ya vimos en el pasado, con subjetivo nos referimos a aquello que no se puede experimentar, pero objetivo es aquello que se puede experimentar. La morada del Espíritu Santo es esencialmente subjetiva, es decir,
Ustedes no pueden sentir, ay, mira, ay, lo siento que está dentro. No, hermanos, eso no se puede identificar, porque va dentro de ¿dónde? ¿De mi cuerpo? El Espíritu entonces mora en el interior del creyente, mas no se refiere ese interior a su cuerpo, sino su corazón. Ahora bien, aunque el Espíritu está allí y, voy a decirlo así, no le sintamos, pues su morada es subjetiva, va aún más hondo y más profundo que la impresión que pueden captar la mente, la conciencia o los afectos. A pesar de todo, también, hermanos, produce y genera impresiones que nos dan prueba de su morada en nosotros. ¿Me expliqué? Estas impresiones, hermanos, son también por lo que pedimos cuando pedimos que la morada del Espíritu Santo se incremente en nosotros o la llenura de ese Espíritu se incremente en nosotros. ¿Y a qué impresiones nos referimos que el Espíritu Santo da a la mente y aún a las emociones del ser humano de su morada, de su presencia en el ser humano? Bueno, son algunas diversas, pero vamos, solo por mencionar algunas, vamos a decir que la primera de ellas, por ejemplo, es el testimonio que da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La Escritura nos dice en Romanos 8:16 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y ese testimonio lo da primeramente a la conciencia. La conciencia entonces recibe las impresiones de parte del Espíritu Santo de que es hijo de Dios, de que cuenta así entonces con la gracia de Dios. Ahí está una impresión que no es subjetiva, sino es objetiva, es decir, se experimenta en la conciencia. Otra de las impresiones, hermanos, es la certeza del amor, el cuidado de Dios en nuestros corazones. Pues dice Romanos 5:5 que el Espíritu derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Es decir, que el creyente también puede experimentar las impresiones del amor y del cuidado de Dios en las ocasiones, en las circunstancias en las que, por ejemplo, cuando llega a ser librado de un gran peligro o de un gran mal, el creyente puede ver el amor de Dios. Ah, mira cómo el Señor me libró a mí y todas esas personas recibieron alguna u otra consecuencia que estamos viendo allí, el amor y el cuidado divino. También otras impresiones del Espíritu Santo es las impresiones del beneplácito divino, en contraste con aquellas impresiones de andar en la carne, como dice Romanos 8:8, que el que anda en la carne no puede agradar a Dios y sabe en su conciencia que no está agradando a Dios. El impío tiene testimonio en su propia conciencia de que no está agradando a Dios, de que no está haciendo lo correcto. Y es la razón por la que también teme al juicio de Dios, teme a la muerte, porque sabe que desagrada a Dios. Pero el creyente también puede, hermanos, tener impresiones de la gracia de Dios, de que el Señor, de que el rostro de Dios, de que el amor de Dios, de que el beneplácito de Dios está con él. Estas impresiones no significa, hermanos, que están a la orden del día y que todos los días las sentimos.
No, hermanos, pero el Señor no nos deja sin testimonio. Otra impresión de la morada del Espíritu Santo es la gracia del entendimiento de los misterios de Dios que son revelados por el Espíritu, como dice 1 Corintios 2:10. Cuando estamos leyendo la Escritura o escuchándola, y al estarla escuchando, los misterios de Dios van siendo revelados a nosotros, hermanos, hay una impresión en la mente y a veces incluso en las emociones de que uno experimenta una sensación de asombro, de estar maravillado y contento a la vez de poder entender estas cosas. De que se cumpla el texto que dice que nos enseñaría cosas grandes y dificultosas que no sabíamos. Esa impresión de entender ahora lo que no entendíamos antes es una impresión también, hermanos, de la gracia de la operación del Espíritu Santo en nosotros. Y así todos los frutos del Espíritu Santo mismo, que son llamados los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23, son también impresiones, formas en las que podemos identificar la morada del Espíritu Santo en nosotros. Y por contraste, contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces, hermanos, debe ser nuestro mayor temor en la tierra. Contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros debe ser nuestro mayor temor en la tierra, porque cuando el Espíritu se contrista, su presencia, su morada, su habitación en el creyente se vuelve imperceptible. Uno no puede percibir que está allí, que esté allí. Las impresiones de las gracias de ese Espíritu se van con él también, desaparecen. Ya no vemos la gracia operando en nosotros, y eso a veces por una buena temporada, porque el Espíritu se ha contristado, porque ha sido despreciado y ha sido rechazado, y entonces el Espíritu se aparta. Ya nos decían los puritanos, o el pastor puritano David Clarkson, que una de las cosas, hermanos, que más, vamos a decirlo así, molesta al Espíritu Santo y contrista al Espíritu Santo son los pecados contra la luz. Son los pecados contra la luz y contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las dos cosas que más contristan al Espíritu Santo, nos dice este pastor puritano. Si esta morada de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, es tan importante, entonces debemos evitar a toda costa contristar al Espíritu Santo de Dios. El gran santo de Dios, el rey David, rogaba en el Salmo 51:11 y decía: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Significaba entonces que el Señor quita el Espíritu Santo de los creyentes. No, lo que quita son las impresiones del Espíritu Santo. Pues recuerden ustedes que cuando nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario, Él no experimentó un abandono literal del Padre. El Padre estaba con Él y el Espíritu Santo también morando con Él. ¿Qué es entonces lo que experimentó cuando dijo: ¿por qué me has abandonado? Como vimos ya, las impresiones de su presencia, la comunicación de gracia a su persona
para fortalecimiento en todo lo necesario. Así, hermanos, que el Espíritu Santo se ha quitado en este versículo se refiere a sus impresiones. Cuando es contristado y se va y parece que no hay ya nada de vida en nosotros. Dice el pastor puritano John Owen en ese sentido. Así orarán para que Dios les conceda su espíritu, pues deben hacerlo incluso después de haberlo recibido. Su permanencia con Él, su evidenciarse y manifestarse en y a ellos, son el designio de sus continuas súplicas por Él. ¿Acaso lo que desean en esto son meras operaciones externas del Espíritu de gracia? ¿Acaso no oran siempre por su inefable presencia y morada? ¿Les aliviará o satisfará cualquier pensamiento de gracia o misericordia una vez que comprenden que el Espíritu no está en ellos o no habita con ellos? Aunque no sean capaces de formarse ninguna concepción en sus mentes de la manera de su presencia y residencia en ellos, sin embargo, es por lo que oran. Y sin la aprehensión de esto por la fe, no pueden tener ni paz ni consuelo. Termina la cita. Así que miren, hermanos, la importancia de rogar, de suplicar por la morada del Espíritu Santo, el incremento de estas impresiones de su presencia en nosotros, porque de allí se deriva toda nuestra paz, todo nuestro gozo y todo nuestro consuelo, hermanos, en esta tierra. Toda nuestra participación depende del Espíritu Santo. Pero todos los consuelos, toda la paz, toda la fortaleza, hermanos, se derivan precisamente de estas experiencias, de estas impresiones de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Roguemos entonces por ellas, hermanos. Pues no hay nada en todo el curso de nuestro caminar ante Dios de lo que debamos entonces ser más cuidadosos que de no contristar al Espíritu Santo de Dios, sino que al contrario, rogar por el incremento de la llenura de ese Espíritu y de las impresiones de sus operaciones en nosotros. Oremos pues al Señor.